Bueno, vamos a tener una oración para comenzar y luego leemos un pequeño texto y hay dos canciones que Mimi tiene preparadas que luego la vamos a pasar. Hola familia Vázquez, ahí están justo. Así que bueno, Padre Celestial, te agradecemos tarde por el privilegio que tú nos das de poder reunirnos, un grupo de los hermanos en diferentes hogares para poder tener una reunión en esta nueva modalidad. Te agradecemos porque podemos hacerlo así, te agradecemos porque a pesar de todo nos seguimos comunicando y podemos seguir teniendo comunión con los hermanos. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, que bendigas la reunión, que la guíes, que también guíes al hermano que va a dar tu palabra, y toda la reunión, de principio a fin. Pedimos, dejamos todo en tus manos, y así lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un texto que dice en el Salmo 106, que comienza diciendo aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y en estos tiempos de, bueno, que hay una crisis mundial en muchos aspectos, ¿no? De tanto salud como también económicamente y también social, podemos ver que el Señor ha sido muy, podemos ver su misericordia, ¿no? En cuanto a las muchas veces que Él nos cuidó, que Él tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Que Él nos cuidó de esta enfermedad tan fea, ¿no? Que salió, y cómo nos cuida día tras día también de la inseguridad, cómo nos está guardando del peligro de la calle, cómo el Señor siempre está con nosotros. Sabemos que su amor es grande y no se compara con nada. ¿Podemos, Mimi, poner la primera canción? ¿Qué te parece? Ahí está Estamos. Gloria. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo andas? Hola. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Qué linda canción, la verdad que lo que hizo el Señor por nosotros es algo muy lindo, ¿no? Nos entregó su amor allí en la cruz. Realmente estamos agradecidos por ello, ¿no? Y verdaderamente su amor también sobrepasó todo, ¿no? Cubrió todo. Agradecemos por todo. Y también ahora vamos a tener un momento, vamos a hacer algo diferente a lo de la otra vez. Vamos a tener una oración vamos a tener unos motivos de oración. Vamos a pedirle a Joaquín, ¿querés tener una oración? Dejamos, no sé, un tiempo libre mientras Mimi va preparando la otra canción, para los hermanos que tengan algún motivo de oración, también lo pueden decir. Es importante que estemos orando por los hermanos que están enfrente de la congregación, como Gerardo y Ariel, y también por los hermanos que son mayores, ¿no? Que tenemos en la congregación, tanto como Carlos, Margot, Teresa, también que tenía unos problemas, tenemos que estar orando por ellos, y también por doña Elba,
y así también por todos los hermanos, ¿no? Así que esos motivos por los hermanos que están enfrente de la congregación y también por los hermanos ancianos, ¿no? Incluimos en la oración a los chicos del NEA también. ¿Algún motivo que quieran agregar a los que mencionó Jere antes de orar? Familia Vázquez, algo para compartir. Están en total libertad, cualquiera abre el micrófono y puede compartir, ¿eh? La idea es que la propuesta de Jeremías es que podamos interactuar. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sería bueno orar por el país. Estamos en una situación difícil, bajo muchas áreas. Hay problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos. La pandemia que nos cesa, porque ya nos estamos acostumbrando a que hay 400 muertos por día. Nos agarrábamos los pelos cuando había 2 por día y ahora hay 400 y parece que se terminó todo. Pero sigue el problema, sigue muy acuciante. Hay hermanos que pasaron a la presencia del Señor y hay muchas personas que mueren y muchas mueren sin conocer a Cristo. Es todo un desafío el que tenemos y la verdad que no, yo por lo menos no me siento cómodo. La salud. Me parece que tenemos que orar mucho por el país. El Señor nos pidió, el apóstol Pablo, el Señor por medio del apóstol dice, orad por todos los que están en eminencia, tiene que ser una constante de nosotros. No embanderarnos políticamente. Por la salud porque el mundo los hermanos de la congregación. Ay, perdón, capaz que me están oyendo a mí. Sí, te escucha bien, pero también entra alguien como que habla o atrasado o al mismo tiempo. Perdón, si yo me estoy tapando a otro. Termino. No. Pero la situación del país no es sencilla, hermano. Es bastante compleja. Y puede haber desbordes sociales, puede haber un montón de cosas. Si la gente se anima más a salir, va a haber algunos problemas serios. Tenemos que orar por la paz de la Argentina. Hay cada vez más pelea, más lucha. Uno se dice una cosa del otro y todo el tiempo así no se construye un país. Tenemos que buscar la mejor opción y no ser egoístas, pero todos buscan su posición política, todos buscan su posición económica y poco importa lo que le pase a la gente. Así que oremos por el país. Es una buena cosa orar por el país. Tenerlo como un motivo de oración todos los días. Bien, oremos. Hermano. Ahí entró algún audio. Sí. Bien, oramos, ¿les parece? Padre Celestial, queremos una vez más agradecerte porque podemos disponernos a hablar con vos y agradecerte, contarte algunas cosas que nos preocupan, contarte necesidades que tenemos, de las cuales tú las conoces absolutamente todas, pero es necesario y es importante que aprendamos a depender de ti, que te las mencionemos, que podamos descargarnos en tu presencia, que podamos quitar nuestro equipaje, nuestra mochila cargada de peticiones, de cosas que nos angustian y echarlas todas a los pies de la cruz. Allí hay poder, a los pies de la cruz es donde encontramos paz, es donde sentimos que somos escuchados y que comienzan a suceder las cosas. Por eso queremos dejar en este momento esto que hemos mencionado y muchas otras cosas más que seguro tenemos en la mente también. Orar por
por Gerardo, por Ariel, por los ancianos también en Avellaneda, Tito y todo el cuerpo pastoral. Pedirte bendiciones para sus vidas, protección para su salud, paz en sus hogares, sustento, Señor, para que no le falte nada y puedan tener la mente dispuesta para poder servirte. A veces, cuando estamos muy cargados con otros tipos de inconvenientes y problemas, nos queda menos espacio y es incómodo. Por eso pedirte que aliviane sus cargas, Señor, que suavice sus heridas, sus dolores, muchas veces mencionados y muchas veces mantenidos en silencio. Pero qué gran peso y responsabilidad está teniendo hoy tu iglesia de sostener a aquellos que están al frente. Por eso orar y pedir tu bendición, tu compañía, tu auxilio, para que puedan continuar con esta tarea tan difícil. Orar también, como decía Jeremías, por los hermanos que ya tienen un par de años más, en donde el cuerpo está un poco más deteriorado y la cosa se hace más complicada. Pedirte por Teresa, que habíamos mencionado el domingo pasado, por su salud, por su vida, por Carlos, para que puedan en este tiempo, en esta etapa que les toca vivir, sentir tu abrazo, tu calor, tu caricia, sentir la paz que da el grande y poder disfrutar de esta etapa también, y que no sea un peso para sus vidas. Nos acordamos de doña Elba, también con luchas similares, de Margot, de las personas mayores y también el resto de la congregación, que todos tenemos cargas y luchas. Como decía Tito también, no nos alcanzarían los minutos, pero queremos volcar esta gran carga y problemática que está viviendo el mundo entero, pero que nos vemos afectados en esta nación también, en este país, que abrimos la puerta y ya respiramos maldad, abrimos la puerta y nos sumergimos en un mundo totalmente desordenado, lleno de porquería. Pero nos has dicho tú y nos anticipaste, nos dijiste que en el mundo tendremos aflicción, pero confía, porque yo vencí al mundo. Cuando te levantaste de nuevo ahí en la tumba y corriste esa piedra enorme, nos has demostrado que venciste al que tenía el poder de la muerte. Y más allá de que cuando nos ponemos en modo humano nos preocupamos, cuando nos ponemos en modo entregados, rendidos ante tu presencia, sentimos esa paz que nos envuelve, que nos eleva y nos transporta, nos saca de todo esto. Pero mientras tanto, Señor, queremos estar a tus pies y rogarte, pedirte, para que en tu voluntad mejore la cosa, Señor, para que en tu voluntad tengamos más oportunidades de compartir lo que está pasando dentro de nuestro ser en este momento. Pasan cosas en nuestro corazón, pero en muchos corazones aún no sucede, y por eso queremos pedirte que nos abras puertas y oportunidades. Algunas se han abierto, otras se han cerrado,
pero dejar todo en tus manos. Pedir tu bendición, tu asistencia en esta época. Dejamos todo en tus manos y lo que continúa en el nombre del Señor Jesús. Amén. La segunda canción que vamos a pasar hoy es una canción más conocida, que nosotros la cantamos en la iglesia también. Se llama Aquella Cruz. Cordero que sufrió
Hermosa canción, hermosa letra. La verdad que nos llena también de gozo a nosotros. Saber día tras día, ¿no?, lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Dice el Salmo 10, versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. En este momento, ¿no?, como Tito contaba, Tito decía, ¿no?, que también todos conocemos, no es algo que se desconoce, por lo que está pasando el mundo entero, ¿no?, en muchos ámbitos, incluso el país, ¿no? También es muy importante que oremos todos por nuestra familia, cada uno de nosotros, que oremos por la familia. Quizás en estos tiempos que, bueno, muchos nuestros padres, o también el tiempo que estuvimos en casa, ¿no? Quizás pasaron cosas, quizás a lo mejor hubo algún problema en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, que solo Dios conoce, ¿no? Y ustedes, cada uno. Y la verdad que algunas veces nos hace poner o pensar cosas, ¿no? Y nos olvidamos que el Señor es el que está con nosotros, nos olvidamos que el Señor es el que nos está guardando, nos está cuidando, el que sustenta, nos sustenta de todo, ¿no? Dice en Mateo que su yugo es fácil y ligera su carga, ¿no? Y algunas veces todas las cargas que tengamos, todas las cargas que uno puede llegar a tener en cuanto a lo económico, a lo laboral, es más fácil dejársela al Señor que tratar de arreglarla uno mismo, ¿no? Algunas veces la carne, ¿no?, alguna vez te lleva a decir, bueno, veo cómo lo puedo arreglar, pero nos olvidamos que tenemos que confiar en el Señor. Él dice, ¿no?, también, venid a mí, ¿no? Tenemos que ir a Él, contarle lo que nos está pasando. Tenemos que ir a Él, pedirle por nuestra familia, tenemos que ir a Él y dejarle todos nuestros deseos y anhelos, ¿no? Más allá de todo lo que esté pasando, sabemos que Él está con nosotros y Él nos está guardando, está guiando en cada momento. Así que vamos a tener una oración más antes de que Gerardo tenga el mensaje. Vamos a pedirle a Ariel si podés tener una oración, y en especial también vamos a orar por la familia de cada uno. Así que oramos y también pedimos por Gera, que hoy va a tener la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias por estos momentos que estamos pasando. Gracias te damos por este medio que nos has provisto de una manera u otra, en el cual podemos reunirnos para escucharnos cada uno de nosotros, escuchar nuestras necesidades, sobre todo escuchar tu palabra. Te rogamos que tú bendigas a cada familia de los que estamos aquí conectados, a cada familia de los creyentes. Te rogamos que tú nos ayudes a cada estar más firmes en tu obra, estar más firmes en tu palabra, estar más firmes en nuestra fe sobre todo, y a tener paciencia para esperar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Verdaderamente muchas veces somos impacientes, nos cuesta esperar, pero somos prontos para pedir, pero nos cuesta esperar en tu voluntad. Te rogamos que tú nos ayudes a esperar en tu voluntad y a saber cuál es la contestación a nuestras oraciones, porque tu palabra es clara, tu palabra es perfecta, y en tu palabra podemos ver que tu voluntad es agradable y perfecta. Y la manera de poder saber cuáles son las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros es ver qué es lo agradable y qué es lo perfecto para nuestra vida. Te rogamos que tú
nos ayudes en cada momento a poder separarnos más de las cosas de este mundo, a no ir en la corriente de este mundo, sino a luchar contra la corriente, y de esa manera vamos a poder edificar mejor de ti, vamos a poder alumbrar más en este mundo de oscuridad, y podemos decir que de esa manera, poniendo cada uno su cuota, la cuota que le corresponde, vamos a poder ver cómo el país va a mejorar y las cosas van a mejorar. Porque si escuchamos cómo se quejan sobre este país y nos unimos a las quejas, lo único que vamos a hacer es empeorar las cosas. Te rogamos que tú nos des sabiduría para poder discernir todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das, por la salud, por el trabajo, por la fortaleza, que sabemos que todo proviene de ti. En este momento estamos dispuestos a escuchar tu palabra. Deseamos que tú hables a nuestros corazones, deseamos escuchar tu voz, y te pedimos que tú utilices a tu siervo, el cual nos ha de traer el mensaje en esta noche. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú hables a través de él, porque nosotros estamos dispuestos a escuchar. Mantén nuestros oídos abiertos y nuestro corazón dispuesto, nuestra mente clara para poder escuchar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por todo, dejamos todo lo pedido en tus manos, sabiendo que tú contestarás conforme a tu voluntad y a tu debido tiempo. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer un pasaje conocido de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Todos sabemos la historia de Pablo y Silas, presos. Y el Señor me llevó a poder, para esta noche, poder tener la lectura de este pasaje y también poder sacar algunos pensamientos que seguramente nos van a ayudar a nuestra vida cristiana para continuar adelante, ¿no? Como iglesia, como creyentes, y alimentar nuestro espíritu. Dice la lectura en este pasaje de Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando y Pablo y Silas cantando himnos a Dios, y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, que su Espíritu Santo nos pueda guiar a poder sacar una enseñanza linda de este pasaje. Bueno, el contexto de esta historia se produce, ¿no es cierto?, cuando Pablo y Silas están evangelizando, ¿no? Y el Espíritu Santo, cuando ellos querían ir hacia Asia, hacia ciudades de Asia, no se lo permite, ¿sí? En un sueño que tuvo Pablo, ¿no es cierto?, en los versículos anteriores, vemos cómo un ángel de Dios en visión se le aparece a Pablo, ¿no? Le dice que no, que una visión que le mostraba un hombre que lo llamaba para que vayan a anunciar el Evangelio a Macedonia. Y vemos cómo estos hombres de Dios, ¿no?, con hambre y sed de poder ganar almas, y guiados por el Espíritu Santo, se dirigen a esta ciudad, hacia Filipo, que era una ciudad de Macedonia. Y en el primer encuentro que tuvieron ahí, ¿no es cierto?, estos hombres de Dios fue con estos hombres que estaban teniendo ganancias a costa de una muchacha que estaba poseída, ¿no?, por un espíritu de adivinación. Y vemos cómo este espíritu que tenía la muchacha reconoce, ¿no es cierto?, a los hombres de Dios, y le dice en el versículo 17, en la segunda parte: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y ya habíamos alguna vez escuchado la historia de Jesús y el Gadareno, ¿no? Cómo cuando el hombre endemoniado lo ve a Jesucristo, ¿no es cierto?, los demonios que tenía este hombre reconocen a Jesús, ¿no? Y le decían que no lo atormente y que no los mandes al abismo, ¿no? Vemos cómo los demonios y todos los espíritus, digamos, del diablo, de Satanás, reconocen a Jesucristo como el Rey de Reyes, como el poderoso Dios, y tiembla ante su presencia. Y dice que Pablo, al ver a esta mujer, seguramente sintió compasión, ¿no? Y dice que le mandó al espíritu que salga de ella. En el versículo 18, la segunda parte, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Filipo era una ciudad más que nada romana, ¿no? Había pocos judíos, era una ciudad cosmopolita, tenía muchas religiones, también había mucha idolatría, y este tipo de cosas pasaban, ¿no? El tema de la adivinación, de
de adoración a ídolos, ¿sí? Pero vemos cómo estos hombres guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Fueron dirigidos hacia ese lugar. En vez de ir al oriente, ¿no? Hacia Asia, fueron a Occidente, ¿no? Dios tenía grandes propósitos con la vida de ellos. A ser siervo de Él, Él sabía lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y le tenía preparado también todos estos acontecimientos. Podemos concluir en esta primera parte del versículo 16 al 18, ¿no? Podemos ver cómo Pablo ve una necesidad en una persona, ¿no? En este caso la muchacha, y no duda en actuar para ayudarla, ¿sí? Creo que como creyentes nosotros también muchas veces vemos la necesidad de hermanos o gente que necesita del amor de Dios y de la ayuda quizás económica también o espiritual, más importante, ¿no? Y muchas veces por ahí, por X motivo, no lo podemos hacer o en casos, digamos, ya de quizás de desgano, no nos ponemos las pilas para hacerlo, ¿no? Pero creo que como creyentes muchas veces cerramos en eso y hay mucha gente con necesidad espiritual, ¿sí? En nuestro barrio, en nuestros alrededores, inclusive en nuestra familia también. Y Pablo acá actuó como el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús veía una necesidad en la gente y Él no dudaba para poder hacer que esas personas o esa persona pueda salir, ¿no? De ese problema y ayudarla, ¿no? Vemos cómo este hombre de Dios no en vano fue dirigido hacia esta ciudad de Filipo. La segunda parte que podemos dividir digamos, todo el versículos que hemos leído, podemos dividirlas de versículo 19 al 24, ¿no? Vemos cómo al ver los amos de esta mujer, de esta muchacha que habían perdido, ¿no es cierto?, las ganancias, porque el espíritu de adivinación ya no estaba en esta chica. Vemos cómo desatan toda su furia sobre los siervos de Dios, Pablo y Silas, y cómo los denuncian, ¿no? Y los prenden y los llevan ante las autoridades y los acusan, ¿sí? Y los acusan de alborotadores de la ciudad. Y cómo Pablo y Silas sufren, ¿no? el hecho de la violencia. La violencia, digamos, sin motivo, sin razón, no haciendo nada malo, sino solamente ayudando a una persona, a un ser humano, ¿no? Y cómo son ellos, cómo sufren, ¿no es cierto?, esta clase de oprobio, ¿no? De maldad. Dice que lo agarraron a los dos, ¿sí? Rasgaron sus ropas, lo azotaron mucho con varas, ¿sí? Los metieron al calabozo de más adentro y encima de todo dice que les pusieron un cepo. Como si fueran delincuentes realmente de mucha
de mucha peligrosidad, ¿no? Muchísima peligrosidad, pero todo por hacer la voluntad de Dios, todo por cumplir con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Todo por obedecer a lo que Dios quería que hagan. Y una reflexión que anoté acá sobre este episodio, este momento que vivieron estos hombres, podemos decir muchas veces el hacer la voluntad de Dios, también nosotros vamos a encontrarnos en situaciones difíciles, ¿sí? Algunos que piensan que quizás por ser cristianos o por empezar la vida cristiana, ir a una iglesia, congregarse, estar los domingos alabando al Señor, trabajando en la obra, vamos a estar libres de dificultades, ¿sí? Vamos a estar libres de dolencia quizás, y no es así, ¿sí? Todos conocemos en estos tiempos el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Que, como siempre digo, ¿no? Atrae gente, masas gigantes de gente, ¿no? Y megas iglesias en muchos lugares de Argentina y también del mundo, de Estados Unidos, con ese propósito, ¿no? Diciendo, si te metes a la iglesia o seguís el Evangelio, Dios te va a prosperar, tu situación económica va a mejorar, tus problemas familiares de pareja se van a solucionar, tus enfermedades, tus dolencias, ¿sí? Pero no es el caso, ¿no? Estos hermanos, Pablo y Silas, estaban consagrados a la obra de Dios y estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y ellos eran obedientes al mandato de Dios y aún así estaban padeciendo esto, ¿no? Padeciendo violencia física de todo tipo, como vemos, ¿sí? Y todo por obedecer al mandato de predicar el Evangelio. Dice Juan 16:33, justamente hoy Joaquín lo nombraba cuando, no sé si oraba o empezaba o daba un comentario, ¿no? Cuando Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que tenemos que ir con esa verdad ante las personas que predicamos, ¿no? No decirles, ¿no? que todo va a mejorar o todo nos va a ir en viento en popa, ¿no? Sí, obviamente Dios va a bendecir a la familia, va a bendecir a nuestro hogar, pero también vamos a tener estas luchas, ¿no? Como si el Señor padeció, ¿no es cierto? Si sus siervos padecieron como Pablo y Silas, también nosotros vamos a padecer. Y quizás anoté varias cosas que por ahí podemos padecer en estos tiempos. Vamos a ser discriminados, vamos a ser vistos como sapo de otro pozo en nuestro trabajo, ¿no? Cuando no nos enganchemos en alguna broma que quizás de mal gusto hacen nuestros compañeros o vamos a pasar por dolencias, enfermedades, por problemas económicos. ¿Cuántas familias en estas épocas cristianas, ¿no? están padeciendo problemas económicos? También de enfermedades, ¿no? También vamos a padecer pérdidas de seres queridos, pero son cosas que van a pasar, pero siempre que estemos cerca del Señor, que estemos conectados con Él fuertemente, ¿no? En comunión con Él, vamos a seguir adelante, confiando, siempre. Creo que el Señor hasta ahora no nos abandonó,
tampoco nunca lo va a hacer, ¿no? Solamente tenemos que esperar, como decía Ariel, algunas veces somos impacientes y los tiempos de Dios no son los nuestros. Él maneja los tiempos distintos, ¿no? Vemos cómo estos hombres, por hacer el bien, sufrieron oprobio, ¿no? Y me acordaba de lo que decía, creo que en Timoteo, ¿no? Como buen soldado de Jesucristo tenemos que sufrir penalidades, ¿no? Y muchas veces el cristiano tiene que bajar la cabeza y bueno, y no discutir o no ir al frente ni al choque, ¿no? Porque eso también muchas veces hace que se exasperen las palabras y la discusión, y no es de buen testimonio, ¿no? Yo lo aprendí así hasta hace un par de años, ¿no? Y trato también en el trabajo de, bueno, hay muchas injusticias quizás y mucho favoritismo, mucho amiguismo, pero Dios me ha mostrado que es mejor ser manso y humilde, ¿no? Y Dios hace las cosas para bien, para uno, ¿no? Y Dios lo muestra después. Así que tenemos que muchas veces sufrir penalidades. Después ya pasamos a la parte de donde, versículo 25, ¿no? Donde se produce el milagro, ¿no? A pesar de que estos hombres de Dios estaban lastimados, estaban en el fondo del calabozo, el peor, ¿no? Dice mucho con olor a materia fecal, a orina, frío, húmedo, lastimados, en el cepo. Y realmente, yo digo, no sé cómo estaría yo, ¿no? ¿Cómo estaría ahí yo en la oscuridad? Triste, quizás, desahuciado, terriblemente mal, ¿no? Uno se pone a pensar estando en esa situación, pero dice que la palabra que estos hombres estaban orando y cantando himnos a Dios. Qué maravilla, ¿no? Tan grande esta de poder tener ese gozo y esa paz aún en la prueba tan grande que estaban pasando. Dice que los demás presos lo oían, ¿no? Que realmente qué ejemplo, ¿no? Nos dan estos hombres de Dios para nosotros. Y se produce el terremoto, ¿no? Que hace que los cimientos se muevan, la cárcel se sacuda y se abran las puertas, las cadenas se suelten. Y aquí yo anoté una reflexión, dice, de esta manera, esto nos enseña cómo la alabanza y la oración fueron armas poderosas en estos siervos obedientes, a los cuales pudieron impactar en la vida de muchos de estos hombres que estaban o que se encontraban en ese lugar, ¿sí? Realmente los demás presos los oían, veían realmente el testimonio que daban estos hombres de Dios, de a pesar de que estaba en una situación mala, complicada, pero ellos estaban orando y cantando, demostrando a los demás hombres que tenían un gozo increíble, una paz que solamente Dios la podía dar. Y con este pensamiento hago alusión al pasaje que dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
muchas veces realmente queremos nosotros como hombres y actuar con nuestras propias armas materiales, ¿no? De este mundo. Pero dice acá que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, y eso le daba el gozo y la alabanza de poder alabar y orar, ¿no? En esa situación tan difícil, tan complicada. Y también servían de testimonio a los que estaban ahí, a los presos, que escuchaban, y seguramente al carcelero que también estaba ahí, ¿no? Capaz que en un momento de que no estaba dormido, escuchaba las alabanzas y las oraciones. Y de aquí tengo otra reflexión que podemos escuchar, dice, qué maravilloso ejemplo nos dan estos hombres de Dios. Nosotros, en situaciones mínimas de pruebas y aflicciones, nos quejamos y estamos tristes y preocupados y nerviosos, ¿sí? Y más en estos tiempos, como decía el hermano Tito, ¿no? Donde el país está viviendo toda una situación caótica a nivel de salud y también económica, se podría decir. Muchas veces nos agarra también nosotros, ¿no? Esa preocupación de qué pasará, ¿no? Con el trabajo, con el sustento, pero tenemos que estar firmes en la fe, ¿no es cierto? Sabiendo que el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Y me olvidé de resaltar el versículo con respecto al versículo 25 y 34, ¿no? Yo anoté acá, dice, en medio de esta situación, Pablo y Sila no se quejaron, sino que oraban y cantaban himnos a Dios, y todos los presos los oían, ¿no? Y muchas veces el tema de quejarse, ¿no? Es una característica del hombre, ¿no? Quejarnos, ¿no? Nos quejamos de todo. Del clima, de la situación, de todo, ¿no? Pero creo que como creyentes tendríamos que, en vez de quejarnos, de poder darle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida, porque tenemos nuestros hijos sanos, tenemos el pan y un sustento al mediodía en la mesa. Justamente ayer hablaba con mi cuñado que conoce el Evangelio, pero está alejado y siempre estoy hablando, ¿no? Para que él pueda volver. Y él me decía, yo pienso que Dios no me bendice, me dice. ¿Estás seguro, Julio? Le digo, tenés tus hijos sanos. Los dos son jóvenes ya grandes, son independientes, digamos, en alguna manera. No tienen que estar en los hospitales, no están quizás en una silla de rueda, dependiendo de ustedes, con problemas ciertos de enfermedad. Vos tenés un trabajo, mal que mal, traes comida a tu casa o el sustento a tu hogar todos los días. Y esas son las bendiciones que Dios te da. Por más que estés alejado, le dije, ¿no? Pero Dios te bendice. Y muchas veces, como dice el dicho, ¿no? Valoramos o por ahí nos quejamos de lo que no tenemos y no damos gracias a Dios y ni valoramos lo que tenemos, ¿no? Nuestra familia. Y creo que yo al poder ver esta historia, ¿no? De Pablo y Silas, como estando en ese lugar tan tenebroso, oscuro y húmedo y maloliente, no se quejaban, sino que estaban cantando himnos a Dios y orando. Y no estaban tristes y preocupados
como muchas veces estamos nosotros. A pesar de que estos hombres estaban en cárceles físicas, Dios llevó a Pablo y a Silas a esos lugares, ¿no es cierto? A ese lugar para traer verdadera libertad y salvación a estas almas, ¿sí? Muchas veces las situaciones que pasamos nosotros, ¿no? Dios las permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros, ya que nuestras propias vidas van a ser el testimonio que hablará por nosotros, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Dios nos hace pasar por pruebas, dificultades, que a veces nos preguntamos por qué o para qué, ¿no? Pero nos sirven después para poder ministrar a las personas que Él tiene preparado, ¿no? Para que nosotros le hablemos del Evangelio. El testimonio de estos dos varones de Dios fue tan grande que impactó hasta la vida del carcelero. Estos hombres carceleros, imagínense, tenían que ser hombres rudos, hombres tenaces, hombres, digamos, sin sentimiento para poder lidiar día a día con los reos que estaban allí encarcelados. No tenían que mostrar, digamos, una pizca quizás de compasión, pero como le decía anteriormente, seguramente el carcelero escuchaba, ¿no?, las canciones y le escuchaba orar a estos dos hombres de Dios, pero no le daba importancia. Pero el testimonio de Pablo y Silas hicieron que él después se convirtieran. Dice el versículo 27 de la lectura, dice, despertando el carcelero, después que pasó el terremoto, ¿no? Y viéndola abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice, el carcelero sabía que ellos podrían escapar, pero no lo hicieron. Este fue el testimonio que vio este hombre, el carcelero, ¿no?, en estos dos siervos de Dios, lo cual lo llevó a rendir su vida a Cristo y a estar seguro que ellos predicaban la verdad, debido a que en ese preciso momento, le habían librado de quitarse la vida, ¿sí? Y claro, este hombre, ¿qué puede haber pensado, no? Si las puertas se abrían y dice que las cadenas se habían soltado. Acá se fueron todos y era común, ¿no es cierto?, ahí en esos lugares de la pena para el hombre que estaba cuidando a los reos, ¿no es cierto?, ahí, de la muerte, ¿no? Entonces ya ni dudando, este hombre al ver esa situación decide matarse, ¿no? Pero justo aparece Pablo, ¿sí? Y le dice que no lo haga, porque todos estábamos aquí. Qué testimonio tan grande, ¿no es cierto?, vio este carcelero en estos dos hombres. Y seguidamente, al ver ese testimonio, ¿no es cierto?, le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
podemos decir que de esta manera la obediencia y el testimonio de Pablo y Silas fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para dar salvación al carcelero y a su familia, al igual que muchos de los que se encontraban en la ciudad de Filipos. Y al comenzar dije que justamente en el contexto de la historia, ¿no? Pablo y Silas querían ir a un lugar, pero el Espíritu Santo les mostró que no, que tenían que ir para el otro lado, ¿no? Y realmente no fue en vano el poder ir al otro lado, aún tuvieran que padecer ellos, ¿no? Todo esto, pero seguramente Dios tenía grandes propósitos para que muchas personas conocieran el Evangelio, ¿sí? Esta mujer que fue liberada del espíritu de adivinación, esta muchacha, el carcelero y también quizás otros hombres que estaban allí encarcelados, ¿no? Escucharon el testimonio, vieron el testimonio de estos hombres de Dios. También con respecto al carcelero, ¿no? Podemos decir, él tuvo que tomar la decisión tan importante de creer y aceptar a Cristo como su Salvador. La decisión siempre es personal. Seguramente cada integrante de su familia tuvo que tomar la decisión de creer y aceptar al Señor Jesús. Inmediatamente el carcelero cambió su actitud. Una vez que recibió al Señor Jesucristo, este hombre, ¿no? Su vida es cambiada totalmente. Después en los últimos versículos, el 33 dice, y él, el carcelero, ¿no? Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con los suyos. Y el 34 dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Realmente cuando hay un renacido, ¿no? De nuevo, una persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal y cree en Él, ¿no? Primeramente, vemos un cambio en su vida, ¿no? Vemos un cambio de actitud, un cambio de acciones, ¿no? Si hay un verdadero arrepentimiento, ¿no? Obviamente. Vemos cómo este hombre, de ser un hombre rudo, un hombre que tenía que ser así por su trabajo, ¿sí? Vemos cómo le lavó las heridas después a Pablo y Silas, los invita a su casa y se bautiza primeramente, ¿no? Y también los invita a su casa y los pone en la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y realmente el estar en Cristo, el poder haber conocido al Señor Jesucristo como Salvador, nos trajo bendición a nosotros como hombres, ¿no? Como padres de familia quizás también, pero también trae bendición y goza a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro entorno, ¿sí? Realmente somos de bendición al poder siempre estar en los caminos de Dios, ¿sí? Y para concluir con esta lectura, con este pensamiento, ¿no? Podemos decir que nuestro testimonio es muy importante, hermanos, ya sea en la iglesia y también mucho más en nuestro ambiente secular donde nos encontramos. Podemos con nuestro testimonio impactar la vida de otros, podemos ser de bendición para otros y no me atrevo a decir de maldición, por ahí podemos decir, podemos ser de bendición o no bendición, ¿no? Con nuestro testimonio. Y hablan más que nuestras palabras. Y creo que todos tenemos que cuidarnos, ¿no? El enemigo no
no duerme, está constantemente como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Y muchas veces lo más difícil que tenemos que difícil dominar es la carne, ¿no? Nuestro yo, nuestra vieja naturaleza. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en ese aspecto a cada uno, primeramente a mí, lo digo por mí, ¿no? Para que a través de un testimonio nuestro podamos también llegar a los demás con el Evangelio. Y una frase que hoy me impactó también de Steve Lawson, que es un hermano que escribió varios libros, ¿no? Y también es una eminencia en la palabra, dice una frase, ¿no? Un creyente verdadero jamás se convertirá en un incrédulo, porque la fe es un regalo de Dios. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿no? en jóvenes que han estado en la iglesia y se han alejado. Bueno, hermanos también de mucho tiempo que ya no están congregándose y vemos que están en cualquiera capaz o re mal, ¿no? Y esta frase me hizo acordar de eso, ¿no? Que podamos ser de bendición cada día en la iglesia y en todo lugar con nuestro testimonio. Es difícil. Yo todos los días lucho con eso, ¿no? Quizás en estos últimos tiempos me empecé a dar cuenta también de eso y también muchas veces fallé, ¿no? Como cristiano, como quizás estando al frente de la obra, ¿no? Porque al estar como responsable, ¿no? Tiene que tener otra actitud. Pero bueno, le he pedido perdón a Dios y realmente Él me ha mostrado cuál es el camino a seguir, ¿no? Y bueno, que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Gracias por la atención. Amén. Estaba viendo el versículo 25 que dice, pero medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y a los presos, y los presos oían. Realmente no, era decía, ¿no? En la situación en la que se encontraban, en la situación en la que ellos estaban, en lo más profundo de la prisión, y también, ¿no? En sí el lugar, cómo estaba, en las condiciones. Algunas veces no, a nosotros mismos nos cuesta cantar o alegrarnos también de todo lo que Dios nos da. Nos cuesta alabarle y también es como un llamado a atención, ¿no? Que tenemos que estar más agradecidos a Dios por todas las cosas que nos da y dejar en sus manos las cosas los problemas o situaciones que puedan llegar a pasar. El Señor venció la muerte, una obra enorme. El Señor sanó enfermos que estaban con enfermedades durante mucho tiempo, resucitó personas. El Señor tiene el poder, tiene el poder. Nosotros tenemos que confiar, tener fe en que Él va a poder mejorar la situación o también mejorar la salud de algún familiar o hermano. Llegamos al final de la reunión y estamos contentos de poder haber estado. Estamos contentos, gracias a Dios pudimos tener una nueva reunión. Cada domingo nos vamos adaptando un poquito más. Quizás hay unas cosas que tenemos que mejorar, pero bueno, terminamos con una oración. Dejamos libre a algún hermano que se sienta guiado, que pueda tener una oración y también así, bueno, no digo que el Señor nos cuide de regreso a nuestros hogares porque estamos en nuestros hogares, pero
Yo no. Pero bueno, que nos guarden durante la semana, que tenemos que trabajar algunos y también otros estudiar. Así que Padre Celestial, te agradecemos por esa reunión, porque podemos reunirnos y te damos gracias también por este pasaje que está en tu palabra tan singular, tan emotivo, tan evidente de lo que es servirte, como la vida del apóstol Pablo, Silas, ese afán por que otros conozcan el Evangelio, no importando las circunstancias y las adversidades, y tener un motivo de canción a pesar de estar encerrados, a pesar de estar en la cárcel oscura, maltratados sin causa alguna, y poder ser testigos tuyos que conmovieron al carcelero y seguramente a muchos de los presos que estaban allí. Señor, quisiéramos tener que tú nos puedas usar como usaste al apóstol Pablo y a Silas. Danos el deseo de entregarnos a ti para que tú hagas la obra. Hay mucho trabajo para hacer, hay pocos obreros, el mundo es más grande de los creyentes que somos, necesitamos un esfuerzo redoblado para llegar a distintos lugares. Te queremos dar gracias por el trabajo hecho allí en Solano, en la extensión del Evangelio a este grupo de chicos que asiste al NEA, también por el trabajo de la olla popular. Ayúdanos a consolidar esto en personas que escuchen el Evangelio y que puedan llegar a ti y conocerte como su Salvador. Te pedimos por los hermanos que están pasando por la prueba de la enfermedad. Te damos gracias por los que están restablecidos. Te damos gracias por los que tienen trabajo. Pedimos tu socorro para aquellos que tienen dificultad en el trabajo. Te agradecemos por tus bondades, tu misericordia y tu mano poderosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.